Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y yo les quiero decir que no hay que perder el gozo de Dios. No hay que perder el gozo. Muchas veces las cosas no nos salen como queríamos. Hemos comentado. Pero a pesar de eso, yo te invito a que sigas teniendo fe, que sigas creyendo. Que sigas creyendo. La adversidad va a venir. El infierno se va a levantar contra ti. Pero tú sigue creyendo. Sigue creyendo. Nicodemo era un hombre que le decía que fue a visitar a Jesucristo de noche. Y le dijo, todas estas cosas que tú haces tienen que estar respaldadas por Dios. Y tú vienes de parte de Dios. Dios te mandó como un maestro. Jamás reconoció que era el Hijo de Dios. Y él le dice, si quieres ver la gloria y el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si queremos ver cosas diferentes en nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir también. El que no naciera de nuevo, dijo Jesucristo, no va a ver la gloria de Dios, no va a ver el reino de los cielos. Esto es para valientes, te lo quiero decir. Aquí no importa que tú vayas todos los domingos o todos los viernes vengas acá y te des golpes de pecho y no pongas por obra la palabra de Dios. No lo que te diga Marco, yo soy tu amigo. El gran pastor es Él, es Jesucristo. Él es el gran pastor. ¿Por qué no voy a ver el reino de los cielos? Porque no dejas a la novia y te regresas con tu esposa. Porque no dejas al esposo de la amiga y vuelves con tu esposo. No podemos vivir una vida de apariencia, de que tengo fe y nada va a pasar de todos modos. Vimos con el hijo pródigo que le pide la herencia al padre también, que viene en Lucas, en el verso 15, capítulo 15, verso 17. El hijo menor le pide la herencia al padre. Y el pedir la herencia es desear la muerte. La herencia se cobra hasta que los padres fallecen. Y él se empieza a despilfarrar. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que poner orden como padres también. Y él dice, cuando vuelve en sí, le dice, volveré a casa de mi padre. Vuelve en sí, dice la palabra de Dios. Volver en sí, porque él estaba comiendo con los cerdos. Y en la casa de mi padre, cualquier jornalero, cualquier, dice, sirviente, come mejor que yo. Hay abundancia de pan en la casa del Padre. Y muchas veces es el deseo de la carne. Es el deseo de la carne. Por eso tienes que alimentarte en el Espíritu. Tienes que alimentarte. Mi familia no es perfecta. Yo siempre lo he dicho, te lo voy a volver a repetir. Yo no soy perfecto. Mi esposa tampoco, mis hijos tampoco. Y a mí me encanta agradarle a Dios. Mi crecimiento se ha dado a través de meterme a la palabra, a través de tener la comunión con Dios. Agradarle a Dios, agradarle al hombre mucho tiempo quise y no. Y lo que digan de mí no me interesa. Al igual a ti no te debe de importar lo que hablen de ti. Tú agrádale a Dios, tu mirada en Cristo Jesús, y Él va a hacer el milagro. Tu mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe. Tú no vas a crecer a través del espectáculo, de las pantallas, o de las bandas, o de los panderos. Vas a crecer cuando tengas la intimidad con Dios, cuando vivas un verdadero evangelio, no aparentes. Hoy muchas cosas, las iglesias, o la iglesia, la congregación, se ha retirado del verdadero poder de Dios, ¿sí? Que es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. El Padre y el Hijo están sentados en su trono, están sentados en el cielo, pero a través del Espíritu Santo están en estos momentos aquí, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya porque voy a mandar al Consolador, a la promesa del Padre. Y muchas veces
no hemos querido entender. No hemos querido entender una tras otra, porque no nos queremos someter a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, a la voluntad del Padre. Te quiero decir, entre más intimidad tienes, menos te importa estar en el mundo. Vemos cómo está. Hace rato una persona me comentaba de una película que está estrenando en Estados Unidos y que está rompiendo récord. Pero eso no es de ahorita. Eso no es de ahorita. Tiene rato ya todo esto. El tráfico de niños. El tráfico de órganos. Pero siempre nos hemos quedado callados y la iglesia dice hay que orar, por favor les invito a orar por esas autoridades ignorantes, tenemos que orar, ¿verdad? Porque todo esto es permitido. Yo hablaba y me decía con una persona que está en Estados Unidos, yo iba al café Astoria, que está por el Zócalo, y yo le decía, ¿cuántas veces vimos gringos con gente indígena pequeños? Yo creo que todo Acapulco lo vio, pero ahorita la gente está haciendo conciencia ya. Hay cosas que no se pueden permitir y hay cosas que tenemos que hablar. El Espíritu Santo nos empieza a revelar dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Le decía, hemos estado en congresos y el problema está en ver la pornografía. Son mentes enfermas, ¿sí? Pero pudiéramos hacer un listado de políticos, de empresarios, de pastores, de curas, de todo, ¿verdad? Pero lo más importante es la comunión que tú tengas con el Espíritu Santo de Dios. Hoy que conocemos de la palabra, sabemos que si la intervención del Espíritu Santo, eso es importante, muchos no creen en el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a revelar hasta las cosas que van a pasar, hasta las cosas que van a pasar. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas soportar todo lo que viene. Que tenemos oprimida a la mujer, o que la mujer también los tiene oprimidos, ¿verdad? Dios no vino a que vivas oprimido. Dios vino a que tengamos libertad, pero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es el que preparó a Moisés para que Moisés pudiera ver y entrar en la gloria de él, en otra dimensión. Es el Espíritu Santo. Fue la nube del pueblo de Israel en el desierto, el Espíritu Santo. Fue la columna de fuego. Él fue quien guió a Israel, al pueblo de Dios, a través del desierto. Muchas veces el Señor nos va a llevar al desierto. ¿Para qué? Hay gente que está fría para volverte a enamorar. No esperes una enfermedad. No esperes una crisis para poderle clamar a Dios. No esperes un hijo rebelde. No esperes nada de lo malo para que tú puedas acercarte y clamarle a Dios. Hay que consultar a Dios antes de tomar una decisión, porque después estamos clamando y arrepintiéndonos de las decisiones malas que tomamos. El Espíritu Santo es el guiador. Es el guiador. Él nos guía a la voluntad de Dios. Desconocer al Espíritu Santo es que estás perdido, te lo quiero decir. Y a mis colegas pastores o curas, o líderes religiosos, el que no conoce, no habla del Espíritu Santo, está perdido. Él me va a mostrar las cosas que van a pasar. Hoy estamos viviendo en un mundo lleno de caos, de desorden. Pero acuérdense cómo era el principio. ¿Cómo era el principio? El Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Pero de repente dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Entonces, tiene que estar el Espíritu Santo y la palabra de Dios también. Es una conexión perfecta. ¿Y qué viene? La conexión. Y es el que actualmente tiene que dirigir a la iglesia. Dice unos amigos, venimos porque fuimos a ver a la banda fulana de tal, estábamos todos bien avivados y todo, y llegando a casa mi papá se molesta y empieza el clásico pleito, ¿verdad? Entonces te mueves por emoción. A mi esposa la tengo que tratar como el vaso más frágil, dice la palabra. Y por consecuencia, ella se va a someter
pero a la voluntad de un hombre de Dios. Ella se va a someter. Y no tenerla sometida porque al principio dice el capítulo, someternos unos a otros, exhortarnos en el amor a Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a la batalla, pero Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria. No hay forma de caminar en lo sobrenatural, por más que ores, por más que llores. Dios no se mueve a través de lástima. Dios lo mueve en la oración, el poder, ¿sí? La fe que tú tienes. La fe que tú tienes. Clamarle a Dios. Yo no puedo con este problema. Se lo suelto a Dios y viene por consecuencia el milagro. No hay forma. Si no convences, si no conoces al Espíritu Santo, hay mucha gente que quiere el poder, pero no quiere tener comunión. No quiere tener comunión. No quiere tener relación con la persona que tiene el poder. Jesucristo como hombre no hizo milagros. No hizo milagros. Era por el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Cuando fue guiado al desierto, dice la palabra que bajó lleno del poder a Galilea del Espíritu Santo y empezó a sanar a los enfermos y empezó a dar palabra y la fama de él se extendió. Se extendió por todo el mundo. En Nazaret no hubo un registro que antes de los 30 él hiciera un milagro. Cuando viene el Espíritu Santo sobre su vida, él empieza a obrar y podemos ver los milagros. Él entra a la sinagoga. ¿Cuántas veces había ido anteriormente? Pero él entra a la sinagoga y lee en el libro del profeta Isaías. Y dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas, no para dar malas noticias. Jesucristo como hombre necesitó del poder del Espíritu Santo para conquistar almas con amor. Hoy quieren conquistar el mundo a base de sangre. Él derramó su última gota de sangre para el perdón de tus pecados y los míos. Eso nos hace entrar a una comunión con Dios. Aprendió la obediencia. ¿A quién? Aprendió la obediencia a través del Espíritu Santo. Él no se sometía a nadie ni obedecía a nadie porque no había nadie superior a él. No había nadie superior a él. El Espíritu de Dios le decía a Cristo, es por aquí, no, es por allá, ¿sí? Él tenía que obedecer, él tenía que obedecer. Él no obedecía a nadie. Nadie está sobre nuestro Señor Jesucristo. Nadie está sobre la palabra de Dios. Ni los brujos, ni las velas, nadie está sobre la palabra de Dios. Jesucristo tenía el poder y el poder del Espíritu Santo. En Hechos 10, verso 38, Pedro dice, Dios se ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Jesucristo vino a hacer el bien, a sanar a los enfermos y a los oprimidos del diablo, sanarlos también, sanarlos. Hacía milagros porque Dios estaba con él. Y es tiempo que te llenes del Espíritu Santo, te llenes a través de la palabra de Dios. La Biblia como tal, sin el Espíritu Santo, la Biblia es espíritu y es vida. Pero sin el Espíritu es un libro más, si no lo pones por obra. Hay gente que se sabe de la Biblia, ¿sí? Hay gente que le gusta leer la Biblia. Y hay oraciones que jamás van a ser escuchadas. Tenemos que tener ese corazón dispuesto a Dios. Dios tiene que tienes que tener un corazón que perdones, que ames a la gente. Y hay un diseño perfecto. El hombre es cabeza de casa. Pero somos hechos una sola carne, Jovita y yo. Ella no está sobre mí ni está abajo de mis pies. Y eso tenemos que llevarlo a práctica los varones. Tenemos que llevarlo a práctica. Como deidad, nadie está sobre nuestro Señor Jesucristo. Nadie. El mismo que siguió a Pablo, a Pedro, a Esteban, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, está dentro de nosotros. Vive con nosotros. Es el mismo Espíritu que tienes tú. La iglesia hoy en día ha dejado el verdadero poder, que es el Espíritu Santo de Dios. Yo te quiero decir, hemos visto
la mano de Dios sobre nuestras vidas con nuestra familia. Críticas, lo que quieras, pero Dios está con nosotros. Dios nos ha dado la fortaleza, no para quitarnos los problemas, sino para decirnos, vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar. Vas a pasar por el agua y no te vas a ahogar. Entonces, Cristo no viene a decirme, yo te voy a quitar el problema, yo estaré contigo. Y el que está conmigo es más poderoso que los que están allá afuera. Lo que siempre ha funcionado es el poder del Espíritu Santo. Hubo un avivamiento en Samaria y llega Felipe y lo sacude, ¿verdad? Y le da la vuelta a todo ese pueblo. Sometió al brujo, lo sometió. Y dice que el Espíritu Santo, un ángel le habla y le dice, en Gaza, en el desierto, vas a encontrar a alguien que le vas a hablar de Dios. Era un hombre poderoso, un funcionario poderoso, en verdad rico, alguien de África. Y le dice, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo bautizarme? Solo es cosa de que quieras. Y encontraron un charco por ahí, lo baja y lo bautiza. Solo es cosa de que quieras. La elección de seguir a Dios no es mía, ni de estarte persiguiendo. Hay gente que ha perdido todos sus bienes, ha perdido seres queridos, y Dios no le da la fortaleza. Y hay gente que Dios ya no va a levantar. ¿Qué le dijo a Samuel cuando le lloraba a Saúl? Ya no le llores más, sigue para adelante. Y hay gente que Dios va a poner por cabeza. Y aprendí más en la pandemia, y gracias a Dios. Él le habló, Felipe dejó los aplausos, el espectáculo, se bajó de la tarima, porque es lo que menos le importa al Espíritu Santo. Los aplausos. Él quiere salvar tu alma, la vida de tu familia. Debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Comunión es compañerismo. Es tener una amistad, algo que nos relaciona con Él. Alguien con el que podemos hablar y Él nos va a escuchar y nosotros podemos escucharlo también a Él. El Espíritu Santo es una persona con el cual podemos tener comunión. Esta persona, como no es visible, a muchos se les olvida. Algo que yo y mi familia, es decir, les den gracias, sean agradecidos con Dios, porque la vida es el mejor regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuánta gente anda comprando oxígeno? Y si me gasté 700,000 pesos en oxígeno en el inglés en Los Ángeles, cuando tú y yo lo estamos respirando gratis ahorita por un regalo de Dios, por la misericordia y la gracia de Dios. Una persona no lo compone algo físico nada más. Las emociones, la tristeza, la voluntad, sentimos. Y ese es el Espíritu Santo también. Reúne todo esto como persona. La comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, dijo el apóstol Pablo. Es algo hermoso que tengas esa relación con Dios. Hay cosas que Dios te revela. Dios me tuvo que llevar al desierto a mí para enamorarme verdaderamente. Para enamorarme. ¿Verdad? Porque así como al principio mi familia era un caos, era un desorden. Pero yo le permití a Dios que no te dé pena. A mucha gente le da vergüenza decir, es que no, ¿qué van a decir? ¿Verdad? El licenciado fulano de tal, el médico, el ingeniero. Es Cristo quien vive dentro de mí y es el Espíritu Santo quien hace la obra en mi vida. Serán testigos, dice la palabra de Dios, en Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos, testimonios del poder de Dios. Dice el Espíritu Santo, la palabra de Dios es igual a creación. ¿Verdad? Yo sé que muchos de ustedes tienen mucha revelación de la palabra. Que Dios les bendiga y yo les invito a que no pierdan esa comunión con el Espíritu Santo. Ponte de pie y vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a nuestro Padre Celestial.
todo, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo dejo a Él. Si abierto, que no fuera el viento, no se lo podría vivir. Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Todo se lo dejo a Él. Y todo se lo dejo a Él. Mi casa, mi familia, Y todas las bendiciones, todo se lo dejo a Él. todo se lo dejo a Él. Mi casa, mi familia, y todas las bendiciones, todo se lo dejo a Él. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y eso es esencial. La presencia del Espíritu Santo y la palabra es igual a creación. Somos cuerpo, alma y espíritu. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos a orar. No mandé un saludo al principio, pero vamos a orar. Ahorita vamos a despedirnos de nuestra gente de redes. Padre, te doy gracias, Señor. Hoy te doy gracias porque tú nos has hecho el templo del Espíritu Santo, Señor. Tú habitas dentro de nosotros, Señor. Gracias por esa comunión que tenemos contigo. Te damos gracias y hoy bendecimos tu nombre. Bendice a toda la gente que está en las redes sociales, Señor. Que pongamos por obra tu palabra, Señor. Gracias porque solamente de ti puede venir esta paz cuando estamos en tribulación, Señor. La paz que traspasa el entendimiento humano. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por habitar con nosotros y ser nuestro consolador. Tu palabra dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos mis amigos de redes, a YouTube, ¿verdad? Vamos a seguir sumando a nuestro canal. Sé que Dios hace la obra, pero le vamos a echar ganas nosotros aquí. Dios les bendiga y los espero el próximo viernes. Bendiciones a todos. Gracias.